Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré a compartir el pasaje del capítulo 12 de Lucas, los versículos 13 hasta el 21. Por eso quiero invitarte a que juntos podamos leer este pasaje bíblico en base al cual se va a apoyar el mensaje del día de hoy. Vamos a leer juntos entonces Lucas capítulo 12, los versículos 13 hasta el 21. Yo lo voy a leer desde aquí y dice lo siguiente. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta ahí es el pasaje bíblico del día de hoy. Primero quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta posibilidad de tener un servicio delante de ti. Abre nuestro corazón ante tu palabra. Abre, Señor, nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos a poder comprender cuál es ese mensaje que quieres darnos en este día y a vivir con valor conforme a tu voluntad. Señor, te damos muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero también invitarte en este momento a que podamos leer juntos el versículo clave del pasaje del día de hoy, que es el versículo 15. Leamos juntos y a una voz desde donde te encuentres este versículo. ¿Ya? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El día de hoy entonces vamos a estar compartiendo la parábola del rico insensato. ¿Cuánto vale la vida del hombre? ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Vale más una vida que otra? Quiero preguntarte, ¿cuánto vale tu vida? ¿Vale tu vida más o menos que la de otra persona? Y en todo caso, ¿qué es lo que haría más valiosa una vida que otra? ¿Sus bienes materiales? ¿Su autoridad? ¿Su popularidad? ¿Su cargo político? ¿Su edad? ¿Su capacidad para tomar la vida de los otros? ¿Cuánto vale la vida del hombre? El mundo en que vivimos nos fuerza a las personas a creer que su vida adquiere valor si posee riquezas, si posee poder y autoridad, si posee muchos amigos o contactos influyentes, si posee una posición de privilegio, si posee un título, una profesión o vastos conocimientos, si posee el derecho para decidir sobre la vida de los demás. Pero, ¿puede dársele valor a la vida de una persona de acuerdo a aquello que posea? ¿Es acaso más valioso aquel que cuenta con posesiones que el que no?
En la palabra de hoy, Jesús saca a relucir lo evidente. Nos declara a viva voz que el valor de la vida del hombre no consiste en poseer, por más que el hombre crea lo contrario, por más que este mundo, tristemente, quiera imponernos lo contrario. La vida del ser humano tiene un valor inherente que no depende de la condición, ni de las posesiones, ni de las posiciones, ni de las edades, ni de la fortaleza o de los dones. La vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posea. El valor de la vida del hombre es inconmensurable. No se lo puede calcular comparándolo con los bienes de este mundo. Tal es así que el valor que Dios le da al hombre es equivalente al de la vida de su único Hijo, a quien entregó a morir en nuestro lugar para salvarnos. Entonces, no se le puede poner un precio a la vida del hombre con lo que se pueda encontrar en este mundo. Y así, cada vez que una persona pretende sentirse más valiosa por adquirir algo, lo único que está logrando es depreciarse a sí misma, desvalorizarse a sí misma, rebajarse al precio de una posesión. Nuestro Señor Jesús hoy quiere devolvernos el auténtico valor que le debemos dar a nuestra vida y a la vida de los otros. Por lo tanto, revistámonos de la perspectiva de nuestro Señor. Tu vida no vale el precio de lo que puedas adquirir. Para el Señor, tu vida vale más que el mundo entero. Mientras Jesús compartía sus enseñanzas en medio de una gran multitud, fue interrumpido por uno de entre el tumulto que le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Muchos se acercaban a Jesús para pedirle que los ayudara. Le pedían que les diera sanidad o que curase a algún ser querido. Le pedían que liberase a algún endemoniado, que les respondiese a alguna inquietud de interpretación bíblica, que los socorriese ante alguna necesidad urgente. Pero la cuestión que le presentaba a este hombre era muy diferente. Le estaba solicitando que interviniese en un problema de división de bienes, como si Jesús fuese un escribano o un juez. Evidentemente, el hermano de aquel hombre se rehusaba a darle la parte de la herencia que él creía que le correspondía. Y parece ser que había agotado las instancias hasta que decidió acercarse al Señor. Quizás pensó que su hermano escucharía a Jesús por ser un maestro prominente. En realidad, el hombre que se presentó ante Jesús quiso usar la autoridad del Señor para obtener un beneficio material. No obstante, sea que su demanda fuese justa o no, no era la tarea de Jesús oficiar de abogado, tasador de bienes, mediador legal o árbitro. Por eso le contestó: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Sin embargo, lejos de enojarse por aquella petición tan desacertada, el Señor usó esta oportunidad para tocar uno de los mayores problemas del hombre: su avaricia. Por eso, dirigiéndose a sus oyentes, Jesús proclamó: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hace ya unas semanas nos vimos sorprendidos por una noticia impactante que conmovió al mundo entero. Uno de los mejores, si no tal vez el mejor jugador de fútbol de Argentina de todos los tiempos, había fallecido a la temprana edad de 60 años. Tristemente, su vida, cargada de desenfrenos y excesos, vaticinaba un pronto desenlace para él. Pero de todas formas,
la noticia de su temprana partida no dejó de asombrarnos a todos. Vertiginosamente, esta noticia recorrió el planeta, ya que este jugador de fútbol se había vuelto muy famoso, no solo por su calidad de juego, sino también por sus trabajos, sus escándalos y negocios millonarios. Por eso, una de las primeras cosas que atrajo la atención de la prensa y de la gente en general fue quiénes heredarían sus millones. Porque cada vez que muere una personalidad que contó con innumerables bienes, inmediatamente surge la inquietud y la problemática acerca de quiénes serán los herederos de su fortuna. Cuando hay una herencia en juego, sea abundante o no, muchas veces vemos cómo las familias más unidas se dividen, los hermanos más estrechos se pelean entre sí y aparecen reclamos y amparos legales de todo tipo por quienes quieren llevarse su tajada. Esto revela las miserias más ocultas del corazón de los hombres, que es producto de su pecado, que es producto de su avaricia, que es producto de su apego a las riquezas terrenales. El mundo en que vivimos fomenta el materialismo y les hace creer a las personas que su valor gira en torno a sus posesiones. Este mundo le hace creer a la gente que será más afortunada y apreciada si obtiene lujos o bienes costosos, o si siempre cuenta con los productos más actualizados y sofisticados, si consume lo más nuevo, si se viste con el último grito de la moda. Este mundo se esfuerza por hacernos creer que poseer nos hace valiosos. Invadidos por publicidades que muestran imágenes codiciables, muchos corren detrás del último celular, la tecnología más reciente, la ropa de marca, los artículos más atractivos. Particularmente, los niños, los adolescentes y los jóvenes de hoy son manipulados por este mundo consumista y se les hace creer que su vida será plena y feliz si obtienen los productos que el mercado ofrece. Y así piensan que cuanto más tengan, serán más importantes, más aceptados, más valiosos. Que valdrán más si tienen más dinero y posesiones terrenales, si alcanzan una buena figura, si alcanzan un buen lugar en la sociedad que los vuelva famosos, si obtienen un título que les dé una profesión o un trabajo envidiable, o una distinción que los haga sobresalir entre los otros. Pero Jesús nos dice otra cosa. Él nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque medir el valor de nuestra vida en base a las posesiones materiales o distinciones terrenales que podamos reunir es devaluarnos, es rebajarnos a una cuantificación terrenal, cuando en realidad Dios nos creó con un valor que va más allá de lo cotizable en este mundo. Dios es el que nos da nuestro auténtico valor. Y ese valor no depende de lo que poseamos. El Señor nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Existirá algo más valioso que aquello a lo que Dios ama con desesperación? ¿Existirá algo más valioso que el hombre a quien Dios no dudó en rescatar a precio de la vida de su único hijo? ¿Existirá algo más valioso que lo que Dios considere lo más valioso? Nuestro Señor nos ama incondicionalmente. Así como un padre no ama o aprecia a su hijo de acuerdo a lo que éste pueda adquirir en este mundo, tampoco nuestro Padre Celestial nos valora conforme a nuestras posesiones. El deseo de obtener la efímera seguridad o alegría temporal que ofrecen los bienes terrenales proviene de la avaricia del hombre. Sin embargo, como nos dice el Señor en este pasaje, debemos cuidarnos de no caer en esa avaricia. La Biblia nos describe varios ejemplos de quienes arruinaron o perdieron sus vidas por buscar lo material, por dejarse llevar
por su avaricia. Lot, el sobrino de Abraham, es uno de ellos. Él dejó a su tío y a su vida espiritual junto a él y se instaló en Sodoma, una tierra de pecado, para acrecentar su hacienda. Así se olvidó del Dios que lo había prosperado. Pero lo perdió todo. Lo perdió todo cuando el juicio del Señor cayó sobre la ciudad en que vivía y ésta fue completamente destruida. La mujer de Lot, no queriendo dejar sus posesiones, miró hacia atrás cuando era rescatada de la devastación y por su avaricia quedó convertida en una estatua de sal al mirar hacia atrás. Jesús les advirtió a sus discípulos respecto a lo que sucederá en el fin del mundo, diciéndoles: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Quien se deje llevar por sus ambiciones terrenales, queriendo así asegurar su vida, la perderá. Pero el que abandone todo por avanzar hacia el reino de Dios, la salvará. Ninguna posesión de este mundo, ninguna posesión tiene el poder para salvar nuestra vida. El profeta Eliseo tenía un siervo codicioso que se llamaba Giezi. En una ocasión, Eliseo ayudó a sanarse de su lepra a un hombre llamado Naamán, que era un general del ejército sirio. Como agradecimiento, este general quiso darle dinero y bienes al profeta, pero él lo rechazó. No quiso aprovecharse de este milagro que Dios había realizado. No obstante, Giezi, el siervo de Eliseo, persiguió a Naamán una vez que él se fue y le pidió algunos bienes, afirmando que su amo había cambiado de parecer. Luego este siervo escondió el dinero y lo que recibió en su casa pensando que nadie descubriría su engaño. Pero esto no quedó oculto a los ojos de Eliseo, que lo llamó y le dijo: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. A partir de este momento, Giezi fue leproso a causa de su avaricia desmedida. De esta forma, él arruinó su vida. Otro ejemplo de la destrucción que produce la avaricia lo vemos en la vida de Judas Iscariote. Él, a fin de obtener algún beneficio material, vendió a su maestro por apenas 30 monedas de plata. No obstante, cuando reconoció su error y quiso revertir lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Los líderes religiosos rechazaron su petición. Luego de su intento fallido por evitar que matasen a Jesús por su culpa, la palabra describe lo siguiente: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. La avaricia ciega a las personas y produce las peores traiciones. Pero el traidor terminará por perecer como resultado de su ambición. Finalmente, podemos citar otro ejemplo en tiempos de la iglesia primitiva. Por aquel entonces hubo una pareja que simuló ofrendar a Dios todo lo que había obtenido por la venta de una propiedad. Ellos eran Ananías y Zafira. Ambos le mintieron a Pedro para quedarse con una parte del dinero a causa de su avaricia. Pero primero uno y después el otro cayeron muertos al instante al ser confrontados por el apóstol. Pedro le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Satanás
es el que siembra la avaricia en el corazón del hombre. Esa avaricia lo conduce a vivir en la mentira. Le produce insensibilidad espiritual y lo lleva a la muerte. Reconociendo este enorme peligro, Pablo le dijo a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia destruye nuestra vida, rompe nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso, frente a nosotros, tenemos una elección diaria por delante. Reconocer el valor de nuestra vida a los ojos de Dios y dejar de dar prioridad a lo terrenal. O desesperarnos por poseer los bienes y las apariencias de este mundo para sentirnos valiosos. Una elección trae la vida, la otra trae destrucción. ¿Cuál vamos a elegir? A partir del pedido de aquel que quería que interviniese en la repartición de una herencia, Jesús relató una parábola. Un hombre rico tenía una hacienda que había producido mucho. Esto le ocasionó una gran preocupación. Sus graneros no eran lo suficientemente grandes como para contener toda su cosecha. Entonces proyectó derribar sus viejos depósitos para construir nuevos y más grandes, donde almacenar sus frutos y sus bienes. Una vez concluida esta tarea, se diría a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre creía haber llegado a la cúspide del éxito. Ya no necesitaba seguir trabajando, ya no necesitaba seguir esforzándose en su labor diaria, en su trabajo. A partir de ahora, podría vivir sin trabajar, dedicándose únicamente a descansar y disfrutar de la vida. ¿A cuántos no les gustaría poder llevar una vida como la que él planeaba? Pero ese hombre fue insensato. No atribuyó a Dios nada de lo que había obtenido. No pensó en los propósitos de Dios. No pensó en qué propósito tendría Dios para su vida. No entendió el fin por el cual el Señor lo había prosperado materialmente. Antes que agradecer lo recibido, pensó en sí mismo y en su propio bienestar. Pensó en disfrutar de este mundo, creyendo que sus posesiones le daban garantía suficiente para su futuro. Pero a este hombre codicioso, Dios se le presentó y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquel rico fue necio por haberse considerado omnipotente solo por tener una gran cantidad de bienes y dinero. Fue necio porque ignoró al dueño de la vida. Fue necio porque creyó que en este mundo estaba su residencia final. Fue necio porque hizo sus propios planes sin considerar que Dios es el único soberano. Fue necio porque confió en la inestabilidad de los bienes que poseía en esta tierra. Pero aquella noche lo visitaría la muerte. ¿Y qué sería de todos sus bienes? ¿Quién terminaría por apoderarse de ellos? De esta forma, Jesús concluyó sus palabras diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por más que haya personas que se esfuercen en pensar lo contrario, los bienes materiales no brindan seguridad permanente. Son inestables y volátiles. Y no nos acompañarán cuando nos toque abandonar este mundo. Job sabía esto y por eso declaró: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito. Nadie, por mucho que lo desee, se podrá llevar posesión alguna de esta tierra cuando le toque partir. Por eso es verdaderamente insensato hacer tesoros en esta tierra para uno mismo. Es necio aquel que pretende sentirse importante por hacer tesoros terrenales, pero no es rico para con Dios. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchos quieren sentirse seguros y amparados en sus ahorros, bienes, posesiones, títulos, conexiones. Pero nada de esto puede proveer de verdadera seguridad. Salomón, el hombre más rico y sabio de la historia, afirmó: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Las riquezas de este mundo se desvanecerán, pero la herencia de los justos está en los cielos y no en este mundo pasajero. Pedro nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Tenemos una herencia indestructible, pura e imperecedera, que nos aguarda en los cielos. Esa es la porción que debemos adquirir. Esa es la herencia que debemos procurar obtener, en vez de combatir con todas nuestras fuerzas por conquistar los bienes de este mundo que un día desaparecerán. Juan nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lamentablemente, muchos quieren hacer sus tesoros para sí mismos, pero no buscan ser ricos para con Dios. Porque mientras los que pretenden enriquecerse y acomodarse a este mundo procuran poseer y acumular, el que es rico para con Dios, contrariamente, se despoja por completo y se entrega a la obra de extender la salvación de Jesús. Por eso el Señor le dijo a un joven rico que quería heredar el reino de los cielos: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. En verdad, vivimos en medio de la cultura del poseer. Por eso, no es de extrañarse que a la gente le importe cada vez menos la vida. Porque muchos viven únicamente para obtener adornos terrenales y temporales y así sentirse valiosos. Y por eso deprecian su propia vida y desvalorizan la vida de los otros, conforme a su vista materialista y egoísta, conforme a sus propias conveniencias y avaricia. Las personas no saben cuál es su verdadero valor, cuál es el valor de la vida. En un mundo de pecado como el actual, no es entonces de sorprenderse que haya tantos que traicionen y atenten contra la vida de los otros para arrebatarles sus posesiones. No es de sorprenderse que haya quienes le den más importancia a sus cuerpos y apariencia que a cualquier otra cosa en el mundo. Y muy tristemente, no es de sorprenderse que el fundamento para justificar una ley para asesinar a través de un aborto sea la protección del cuerpo de la mujer y sea su derecho a progresar con proyectos personales que la lleven a adquirir las posesiones terrenales y sentirse así valiosa y valorada.
como si la vida de su hijo fuese la causa de su ruina, como si pudiese ser más valiosa por la abundancia de los bienes que pueda poseer. El verdadero problema de la gente de hoy es que busca herencia y bienes terrenales y se ha olvidado de Dios por completo. Tal vez este sea el resultado de años de inacción por parte de nosotros, los cristianos, que somos llamados a vivir como la conciencia de nuestra sociedad. Como consecuencia, los hombres no reconocen su valor. Quieren poseer para llegar a sentirse valiosos. Y por esta avaricia son capaces de actuar de la forma más cruel y miserable. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero lamentablemente, el mundo quiere hacernos creer otra cosa. Nos sumerge en la codicia, nos sumerge en el materialismo, nos sumerge en la muerte. El hombre no es capaz de reconocer el valor inherente que tiene, el valor inherente que tiene en sí mismo, por el solo hecho de haber sido creado a la imagen de Dios. Tal vez porque nosotros no salimos a hacérselo saber, tal vez porque nosotros los cristianos no salimos a predicarles la esperanza de una vida eterna en el perdón de Jesús. Tal vez porque nosotros mismos también vivimos arrastrados por la avaricia, por lo terrenal, buscando herencias y comodidades terrenales. Y así, el hombre ya no reconoce el valor de la vida de los otros. Solo piensa en sí mismo y en sus propios deseos. Reclama derechos para adquirir la porción que cree que le toca en este mundo perecedero. Pero Dios conoce el valor de nuestra vida y por eso Él nos prepara una herencia acorde a nuestro valor. Es una herencia eterna en los cielos a la cual nos conduce por la fe y únicamente por la fe en Jesús. No necesitamos disuadir a la gente o enredarnos en debates. Necesitamos predicar a Jesucristo. Porque aquellos que rechacen la posesión celestial buscando adquirir lo terrenal, recibirán el fruto de su insensatez. Nada podrán llevarse al partir de este mundo y no podrán alcanzar el reino eterno por haber rebajado el valor de su vida al nivel de lo que perece y es efímero. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No nos dejemos engañar por este mundo y sus mentiras que pretenden hacernos caer en la avaricia. Nuestra herencia está en los cielos. Dios mismo es nuestra herencia. Confesemos como David: tú, Señor, eres mi copa y mi herencia, tú eres quien me sostiene. Seamos ricos para con Dios, llamando a las almas a una herencia celestial y teniendo nuestra esperanza en el cielo y no en este mundo temporal. Reconozcamos cuál es el valor que tiene nuestra vida.